Hola, vamos a continuar con el diseño de losas macizas en dos direcciones. En este caso, losas planas sin vigas peraltadas. Tenemos lo siguiente. Tenemos una franja de columna para una columna lateral, el cual actúa un momento MSC. Este momento actúa en todo el ancho de la franja de columna, es decir, actúa en toda esta longitud. Entonces, código nos dice cómo se transfiere este momento a la columna. Una parte transfiere por fricción a través de un ancho de losa determinado, que viene a ser este, el cual el código denomina ancho de losa. Simplemente viene a ser el ancho de la columna lateral más 3 veces el peralte de la losa. De esa manera se define un ancho en el cual el momento se va a transferir por flexión a lo largo de slab. Entonces, ese momento, como acá indica, solamente es una fracción del momento total, que vendría a ser este de acá. Entonces, el momento que actúa en la franja de columna se descompone en dos. El que actúa en la franja, el que actúa en el ancho de losa, slab, y el que actúa en el perímetro, vamos a definir, a través de corte. Eso es a través. Entonces, en conclusión, este momento, parte actúa como flexión en ese ancho de losa B-slab y una parte como corte en ese ancho, en ese perímetro de azul que está a D medios de la cara de la columna. Realmente lambda V más lambda F debe ser 1, ¿no? Listo. Entonces, de esa manera se distribuye el momento de la franja de columna hacia la columna. Entonces nosotros acá tenemos un parámetro gamma F, ¿no? Y es gamma F. ¿Cómo se determina esto? Y está cómo se determina. Entonces, es de la siguiente manera, ¿no? Si nosotros tenemos que la franja de diseño en esta dirección, entonces C1 es paralelo a esa dirección en la columna y C2 es perpendicular. Así se define C1 y C2. De la misma manera, B1 paralelo a C1 y B2 paralelo a C2. B1 es C1 más mitad del peralte efectivo, B2, C2 más el peralte efectivo, debido a que hay D medios a cada lado, ¿no? Hay D medios y hay D medios. Y finalmente, B sub 0 es el perímetro de este perímetro. Entonces, de esa manera se determina B1 y B2
y se reemplaza aquí. Entonces el código indica que este momento de acá actúa en este ancho de aquí. Términos sencillos, este ancho debe resistir esta cantidad de momento. Entonces, ¿cómo se procede en el cálculo del refuerzo longitudinal en esta zona? Procede de la siguiente manera. Primero, para este momento de acá, se calcula el refuerzo longitudinal en todo este ancho, distribuido uniformemente. En este caso, esos refuerzos vistos acá son las barras de azul. Es uniformemente distribuido a todo el ancho de la franja de columna. Paso número 2. En este ancho de losa, en el cual actúa gamma F por MSC, tiene que ser capaz de resistir este momento. En un ancho C2 más 3H, peralte. Entonces, para lograr eso, se adiciona refuerzo longitudinal en esa zona. En este caso, se han adicionado los refuerzos celestes. Logrando de esta manera lo siguiente. El momento nominal en ese ancho B-slab sea mayor o igual lambda, caso es gamma, ¿no? Y lo cambiamos. Por ahora dejamos lambda F MSC. Tiene que ser mayor a esto de acá. Y listo. Y de esa manera se calcula el refuerzo longitudinal en una losa maciza plana. Entonces, básicamente hemos abordado en este ancho cómo se calcula el refuerzo longitudinal. Y hemos indicado que este momento de acá se transfiere a través de flexión en este ancho y a través de corte en este perímetro. Y hemos calculado que el ancho para la flexión siempre va a ser el ancho de la columna C2, 3H, ¿no? Entonces, en otro tipo de losas, ¿cómo se calcula ese ancho de B-slab, ¿no?
Aquí tenemos lo siguiente, ¿no? También hemos visto este caso, donde el ancho B-slab está dado por el ancho de la columna C2 más 3H. Este caso acabamos de ver. Y este caso de acá es contrario, en el sentido contrario de una columna exterior, ¿no? Es decir, esta es la losa, esta es la columna, y lo que ahí nos está mostrando es los refuerzos de verde que están en este sentido. Y ese ancho se determina de la siguiente manera, ¿no? P2 más 1.5H. Y en caso hubiera voladizo, se adiciona esa parte, ¿no? Es decir, a nosotros sería algo así como esto. Luego tenemos donde hay drop panel, el ancho se determina de la siguiente manera. Siempre es 1.5 del espesor de la losa, ¿no? En este caso el espesor es HD, ¿no? Y la parte que sobresale, ¿no? Cuando tenemos ábacos, tenemos que se define de la misma manera. Viene a ser todo este ancho de acá. Aquí es 1.5 HD, el peralte total incluido el ábaco. Y aquí se aleja también 1.5H. Tener en cuenta esto de acá, básicamente es 1.5H nada más. Ese vendría a ser el ancho de los. Obviamente el menor de estos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver cómo se modifica el factor gamma F. En algunos casos nos permiten modificar, ¿no? Es decir, mayor cantidad de refuerzo longitudinal en ese ancho C2 más 3H. Entonces, para ello tenemos que calcular primero el esfuerzo de corte por punzonamiento eh, luego la deformación unitaria en en el acero del último layer, ETY está dado por esta relación, e ingresamos con estos valores, ¿no? Con este de acá y con esto en esta tabla. Por ejemplo, nosotros hemos estado viendo lo siguiente. Para esa columna lateral, hemos estado aquí. Entonces, ¿qué nos dice el código? Vamos a hacer una
Este viene a ser la losa en planta. Este viene a ser la columna. Y Edge Column viene a ser este caso de acá. Y nos dice la dirección de la franja de diseño. Cuando la franja de diseño es perpendicular a esta cara, es decir, cuando es en este sentido, franja de diseño, este valor de gamma F puede tomar el valor de 1. Hasta 1 puedes tomar el caso que hemos visto. Siempre y cuando se cumpla con esto de acá, que es la resistencia a punzonamiento del concreto, y se cumpla con esto en los esfuerzos del acero. Se cumple con esos dos casos, puedes tomar hasta el 100%. Y cuando la franja de diseño es en este sentido, ya es en este sentido, paralelo a esta cara, entonces, si se cumple con esto, se cumple con esto, se puede dar esta expresión, pero en ningún caso debe superar 1. Eso es para este tipo de columna lateral. Entonces, lo mismo hay para una columna interior. Una columna interior nos dice en cualquier dirección. Cumple con esto y esto, tú puedes amplificar eso. Obviamente, a mayor acero en esa zona, va a haber una mejor distribución de esfuerzo. Y de la misma manera, para columnas en esquina. Finalmente, este valor de resistencia a punzonamiento del concreto simplemente son 3 fórmulas que viene a ser esto. Valor beta, calcula de esta manera los valores alfa S y el esfuerzo de corte del concreto es el menor de estas 3 expresiones en unidades MKS. Es válido para concretos menores 700 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Lambda S se calcula de esta manera y lambda para concreto de peso normal es 1. Listo. Continuamos la próxima clase.